Hoy con otro video de otro caso, estamos trabajando en algunos casos clínicos para mostrarles más o menos el protocolo que yo manejo y que es un protocolo que nos puede colaborar eh, a la tecnología. O sea, muchas veces pensamos que la parte tecnológica, lo digital, la grande empresa que está detrás de nosotros va a ser suficiente para resolver muchos casos. Y definitivamente hay que tener como un conocimiento sobre todo qué problemática tiene el paciente y qué tipo de resolución le podemos dar a partir del conocimiento de cómo funcionan los alineadores. En ese orden de ideas, creo que en este caso nos va a ayudar mucho. Es un caso de un paciente que va, primero porque tiene unos desgastes muy grandes a nivel de borde incisales y caras oclusales, está empezando a tener sintomatología articular y por recomendación del rehabilitador oral le dijo que hiciera una ortodoncia donde mejoráramos un poco más la dimensión vertical y sobre todo tuviéramos una mejor posición de los incisivos anteriores para obviamente recuperar la guía anterior, recuperar la guía canina, mejorar la dimensión vertical y poder hacer la rehabilitación que necesitaba. Entonces, este es el caso. Otra de las cosas que él decía al paciente era que no se le veían los dientes, que se reía y no se le veían los dientes. Entonces, dentro del proceso también de ortodoncia, al finalizar se le recomendó unos procedimientos cosméticos que ayudaran a mejorar el volumen del diente perdido, ayudaran a mejorar la altura de esos mismos dientes. Este es un paciente, como lo ven ustedes, con un ángulo guanicaco cerrado, braquicefálico, con una musculatura marcada, que son típico en pacientes que pueden generar este tipo de desgastes. Y para el tratamiento con alineadores hay que tener ciertas consideraciones porque son pacientes que, digamos, entre comillas, maltratan más el plástico. O sea que además de algunas dificultades que tiene el plástico, como por ejemplo que son higroscópicos, que se deforman al quitar y poner, que pierden cierta función muy rápido recién puestos en boca, pues en los alineadores debemos tratar de darles, digamos, una ayuda en este tipo de casos con calibres un poco más gruesos, cambios más rápidos y así lograr que el tratamiento no se nos alargue tanto. En la radiografía panorámica, pues vemos que está bien, lo que dije, el ángulo coniaco cerrado, que obviamente es una característica muy de este tipo de pacientes. Y ya en las fotos, en la fotografía clínica, vemos la relación canina, una relación canina clase 1. Si ven lo que decíamos de los desgastes incisales, algunas rotaciones ligeras, obviamente un apiñamiento, una retroinclinación de los incisivos inferiores y se ve como hemos disminuido la altura coronal de esos incisivos superiores. Este es la oclusal, ven el apiñamiento, si ven el desgaste generalizado, sobre todo en las inferiores. Que se busca la forma de la arcada, que es una forma muy triangular, y lo que buscamos es ampliar ese maxilar. Al ampliar el maxilar, podemos darle, eh, digamos, más capacidad al maxilar para que pueda albergar los incisivos inferiores y a la vez ampliar el maxilar superior, no solo para que libere espacio para acomodar la arcada inferior, sino también para generar un overjet y un overbite que nos devuelvan la función y a la vez nos generen el espacio para que pueda ser rehabilitado. Vemos aquí en la fotografía del STL inicial cómo las alturas coronales son totalmente diferentes. Miren las alturas también en la parte de los caninos, los laterales. Entonces, eh, al ser muy expulsivos, hay que tener muy en cuenta la mecánica de estos casos. Si ven la lingualización que yo hablo o énfasis en mis presentaciones, cuando son coronas muy inclinadas hacia el lingual, que uno al hacer ciertas verticalizaciones, esas verticalizaciones van a permitir incrementar la dimensión vertical, van a mejorar la longitud del arco, mejoran el arco de sonrisa, nos van a ampliar espacios, o sea, nos van a hacer conseguir espacios adicionales simplemente con el hecho de verticalizar sin necesidad de hacer algún tipo de expansión. Este tipo de protocolos yo los explico detalladamente en nuestras conferencias, en nuestras charlas, en las certificaciones que damos, donde veamos el paso a paso de cómo funciona, cómo se hace, cómo es que esta biomecánica va a afectar, digamos, lo que dijimos, la altura, la dimensión vertical y cómo se debe hacer la planeación paso a paso para que esto funcione. Por ahora estamos hablando qué es lo que utilizamos en este caso en particular
Y se hizo una programación donde nosotros se hace como un video. Este es un video sencillo, muy rápido, donde ahí vemos que lo primero que se hace es una expansión obviamente transversal. Se programó unos attachments del lado inferior izquierdo del cuadrante 3 porque ahí era donde había mayor inclinación de las coronas. Se programaron unos attachments para extrusión de incisivos anteriores superiores e incisivos anteriores inferiores. Si bien de la parte de la expansión se expanden ambas arcadas, más o menos se considera que con la expansión de las arcadas vamos a conseguir el espacio suficiente para alinear. Y en la arcada inferior igual, si ven cómo vamos expandiendo la arcada inferior, se expande básicamente primero a nivel de premolares y molares y después ya se inclinan los incisivos inferiores, como vieron ustedes, acorde también a la expansión de la arcada superior, de acuerdo a cómo va también en la arcada superior. Esta era como la planeación inicial en la foto que vemos aquí al lado derecho, y en la del lado izquierdo, cómo quedaría. Luego habría que hacer obviamente algo de recorte gingival, reconstrucción de bordes incisales. Se mejora obviamente si ven la angulación de los ejes de los premolares. Entonces este es el resultado final que nos dio en este caso. De las cosas remarcables que les dije es que obviamente verticalizamos los premolares, ampliamos las ambas arcadas, mejoramos muchísimo lo que tiene que ver con sobre todo el overbite y el overjet. El paciente no estuvo muy de acuerdo con el recorte gingival, dijo. Entonces lo que hice fue hacer una leve intrusión del 1 para lograr una compensación y luego con resina completar los bordes incisales. Es hacer una regularización de los bordes incisales que considero que son muy complementarias y sobre todo que en el paciente genera un impacto muy positivo porque pues el resultado es muy bonito de los dientes alineados, nivelados, pero cuando uno agrega la resina ya se ve todo armónico, sobre todo sobre el contexto facial. Entonces me parece muy interesante la finalización. Este es el antes, este es el después, como ustedes pueden ver, si ven cómo se mejora la amplitud del arco, un arco más cerrado al inicio, mucho más amplio después. Lo mismo en el inferior, un arco un poco más cerrado en su parte anterior, mucho más amplio. Se verticalizan, si ven cómo cambian los ejes de los premolares y verticalización. A manera de resumen, nos demoramos más o menos 14 meses, 11 que se planearon, 3 de refinamiento, utilizamos en calibre 0.7 y luego para los refinamientos usamos el calibre 0.8. Utilizamos 24 alineadores con cambio cada 14 días hasta el sexto mes. Lo que les dije siempre en mis protocolos, yo combino calibres de alineadores, combino protocolos de cambio de alineadores, combino inclusive cortes de los alineadores e inclusive también y adicional podemos utilizar botones o algunos elementos híbridos que luego veremos nos pueden ayudar, y 15 alineadores como lo ven ahí que hacen cambio cada 10 días hasta el mes 11. ¿Por qué pueden cambiar? Porque seguramente nosotros hacemos un análisis de la forma del diente, del tipo de movimiento que tenemos que hacer. Ustedes vieron que las coronas eran cortas por muchas veces, obviamente los desgastes. Es el tipo también de diente, la maloclusión que vamos a corregir, pueden determinar cuánto tiempo yo voy a emplear, si hago un corte recto, si hago un corte festoneado, si hago un calibre más delgado, un calibre más grueso. Nosotros hemos establecido como unas fórmulas donde hemos visto el rango, digamos, todos los rangos de trabajo de nuestros elásticos, de nuestro plástico, del plástico que utilizamos. Entonces vemos cuál es su índice de formación, cuál es el rango de elasticidad, qué es lo que trabajamos y qué es lo que nos permite que el plástico funcione mejor. Con base en eso vemos el concepto es como aprovechar qué tanto nos da por ejemplo, cuando utilizamos bracket con arcos, un arco 16, un arco 14, un arco 16 por 22, un arco que tenga un mejor rendimiento. Entonces es lo mismo, como jugar con los calibres del plástico y los materiales. Podemos usar un plástico que sea monocapa o un multicapa que tenga un TPU que nos pueda dar un poquito más de elasticidad o un PETG que nos pueda dar un poco más de rigidez. Entonces combinamos si necesitamos rigidez en ciertos movimientos o si necesitamos elasticidad en otro tipo de movimientos. Este es el resultado final de este paciente, donde ustedes ven sobre todo que se le cumple la expectativa al paciente. El paciente, él decía, lo que él decía era: no se me ven los dientes al sonreír. Miren aquí, al sonreír ya los dientes se le ven mucho mejor.
hemos logrado mejorar la altura coronal, no solo con el movimiento a través del tratamiento, sino que también hicimos una regularización de los bordes incisales, como les dije, para recuperar esa altura, mejorar la exposición al momento de sonreír. Aumentamos la longitud de los arcos. Si ven, aquí se ven unos arcos más pequeños, como más débiles al momento de sonreír. Aquí en la finalización ya se ven mucho más amplios, lo que van a hacer que se rellenen o se llenen los carrillos. Obviamente hay una amplitud que va a generar que facialmente se vea mucho más armónica la sonrisa con la cara del paciente. Basados en lo que hemos hablado, los casos que nosotros y lo que vamos a estar conversando, obviamente cada vez tendremos algunos aspectos más clínicos, es ver que con los protocolos que utilizamos logramos cumplir no solo las expectativas del paciente, sino que también logramos tratamientos en tiempos cortos, logramos tratamientos más predecibles y obviamente donde si tenemos menos refinamientos con unos menores valores al final que tengamos que pagar al laboratorio, o que eso va a redundar obviamente en que el paciente vea más accesible al tratamiento sus posibilidades financieras. Suscríbete a nuestro canal para que recibas más contenido, sobre todo un contenido que te va a ayudar a tener una mejor visión acerca de los tratamientos con alineadores, y vamos a estar continuamente entregándote algunos tips sobre biomecánica y sobre lo que nosotros hacemos diferente y que nos ha funcionado a través de todos estos años de nuestra práctica con alineadores.